is coming under fire for comments he made today that appear to oppose the separation of church and state. Morgan McKay in the newsroom with details of exactly what the mayor said this morning. Morgan. Stephen, Natasha, look, if you've been listening to the mayor's comments for a while now, he's been very open about his Christian faith and said around this time last year that God told him to become the mayor. But his comments recently have gone a bit farther, and today he seemed to push back on the idea of separation of church and state. Don't tell me about no separation of church and state. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Mayor Eric Adams, speaking at an interfaith breakfast at the New York Public Library, says he doesn't believe church and state can be separated since he is an elected official with faith. I can't separate my belief because I'm an elected official. When I walk with God. Adams even went as far as to blame everything from crime rates to low reading skills on the lack of faith in schools. When we took prayers out of schools, guns came into schools. This is not the first time that Adams has mixed his religion with his public job as mayor. Last week, when leaving another faith event, Adams says God chose him to be mayor, something his chief advisor Ingrid Lewis-Martin repeated on Tuesday. Many times it's said that one has to separate church from state. But we have an administration that doesn't believe in that. We have a mayor who you will hear from shortly, who is definitely one of the chosen. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada de el último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón a Ritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos que nos des fortaleza para glorificar tu nombre. Haznos fuertes y duros como el diamante, para que la gloria sea para ti y no para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el mismo instante que estaba haciendo el video pasado, me ha llegado la noticia de lo que está ocurriendo o que ocurrió en Chicago, en donde una manada de jóvenes salieron a las calles a pasarse por encima de los carros y a hacer desórdenes. Es impresionante, hermanos, como veníamos hablando de este tema. Las naciones están enfurecidas, hay caos, hay inmoralidad, y sabemos que esto va a desembocar en una gran revolución, hermanos. Todo esto lo hemos venido viendo como en cámara lenta desde hace tanto tiempo, y sigue manifestándose, está ahí latente. Tremendo e impresionante cómo se cumple todo rápidamente. Y es que, hermanos, en el video pasado veníamos hablando de que las naciones están desmoralizadas. Es un pueblo que no conoce la ley, porque precisamente las iglesias que supuestamente eran cristianas y estaban encargadas de enseñar la ley, como son la Iglesia Católica y la Evangélica, pues han dicho que no hay necesidad de guardar la ley y que estamos bajo la gracia y que por eso tú puedes pecar libremente. Y entonces no le enseñaron a nadie a guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Pues hay infidelidad, hay adulterio, hay degenere, hay inmoralidad, hay matanzas, hay insultos, hay destrucción, vandalismo, y el mundo cosecha lo que significa haber acogido a este espíritu que sale de la boca del dragón, que también es llamado progresismo, pero que
nosotros vemos que es un ateísmo que va también ligado a una falsa ciencia. Hermanos, todo va ligado al hecho de que el pueblo no conoce la ley, y como no conoce la ley, está bajo maldición. Y miremos lo que está ocurriendo. Ahora, nosotros vemos que, de nuevo, la joya de la corona es Estados Unidos. Estados Unidos es esta nación que debe entrar en caos como ninguna otra nación del mundo, porque es una nación que tiene una separación de iglesia y Estado. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ya sabemos que esos 2 cuernos en Estados Unidos nos representan esa separación, ese muro que existe entre iglesia y Estado. El primer cuerno es el gobierno laico. Es un gobierno que está gobernando libremente. La iglesia no se mete en los asuntos de gobierno. Y el segundo cuerno es una iglesia que está predicando libremente. El gobierno no se mete en los asuntos de la iglesia. Y por tanto, entonces hay una separación total entre iglesia y Estado. Pero, hermanos, ya vemos que la palabra nos dice que esos cuernos que son semejantes a un cordero, lo cual nos representa a Jesucristo como ese Cordero de Dios, es decir, que esta forma de gobierno en donde hay una separación de iglesia y Estado es cristiana, porque el Cordero representa a Jesucristo. Por eso Thomas Jefferson, cuando estaba fundando Estados Unidos, redactó una carta el 1 de enero de 1802, dirigida a una asociación bautista, una carta muy histórica, en donde Thomas Jefferson decía que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos era un muro de separación entre iglesia y Estado. ¡Wow, hermanos! Es decir, ahí están los 2 cuernos de ese cordero. Una nación con separación absoluta entre iglesia y Estado. Y esta es una de las frases más representativas de Thomas Jefferson. Sin embargo, si tú buscas eso en Google, hermanos, es de locos. Tú buscas Thomas Jefferson, separación de iglesia y Estado, y todas las páginas, bueno, en español primero es un poco difícil encontrarlo, y luego en inglés Google te va a mostrar de primero en los rankings páginas que critican esa separación de iglesia y Estado, y que dicen, todavía peor, que lo que quiso decir Thomas Jefferson no fue que la iglesia y el Estado debían estar separadas, a pesar de que él no lo pudo haber dicho más claro. Hay un muro de separación, y todavía algunas de esas páginas que muestra Google dicen, no, pero él no quiso decir realmente que debían estar separadas. Es de locos, hermanos. Vivimos en un mundo con una realidad controlada, donde aún la persona que quiere aprender de esto no puede encontrar la verdad. Y yo me imagino a esos estudiantes buscando en Google y encontrando solo lo que Google quiere mostrar. Impresionante, hermanos. Entonces, esta forma de gobierno en donde hay ese muro de separación de iglesia y Estado es lo que se conoce como república. Y recordemos esa broma de Barack Obama en una de esas cenas que él acostumbraba a hacer cuando dijo, damas y caballeros, buenas noches. Estamos cerca al fin de la República. You all look great. The end of the Republic has never looked better. The end of the Republic has never looked better. Es decir, se acaba ese muro, se derrumba ese muro de separación entre iglesia y Estado y se establece una teocracia. Impresionante, hermanos. Ahora, lo más curioso de esto es que esta teocracia que se va a formar en Estados Unidos va a tener forma de república teocrática. Por eso en algunos videos pasados hablábamos de la República Teocrática Americana, porque Estados Unidos aparentará seguir teniendo esos 2 cuernos, un gobierno laico y una iglesia, pero empezarán a pasar leyes religiosas. Y luego entonces es cuando empiezan a hablar como dragón. Sin embargo, ese hablar como dragón viene ya desde hace mucho tiempo. Ahí es donde esa República Americana
empezó a defender el ateísmo, la falsa ciencia. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con la fantasía espacial y el gran engaño del hombre viajando a la luna, o de una sonda espacial viajando a Marte o al Sol, puras patrañas. Y luego, hermanos, sabemos que esos videos fantasiosos de naves viajando por el espacio ocurrieron en un estudio de Hollywood, y la gran mentira de la evolución, que el hombre no es creado con la mano de Dios, sino que evolucionó del mono. Nuestro padre es un mico. ¡Qué blasfemia! Es el dragón, hermanos. Es un cordero que tenía 2 cuernos y ahora habla como dragón. En Estados Unidos se manifiesta un ateísmo terrible, mordaz, y empieza esta falsa ciencia a tergiversarlo todo. El ser humano es reducido a la condición de ser descendiente de un animal que es despojado de toda moral y que es reducido a un ser cuyo objetivo en la vida es solamente buscar placer. Y entonces el gobierno ateo, este gobierno que ahora habla como dragón, empieza a pasar leyes que pretenden permitirle a ese ser humano que encuentre no la felicidad, como lo decía la Constitución al inicio de Estados Unidos. Todo hombre tiene derecho a encontrar la felicidad. Ahora, con esta nueva teocracia del becerro, que es un dragón, entonces el gobierno de Estados Unidos declara: todo hombre tiene derecho a buscar el placer, aun y si lo encuentra con otro hombre. Plop. Entonces, de repente, Estados Unidos se despojó de la moralidad y se fue despojando de la cristiandad, se ha convertido en una nación atea. Y casi que, hermanos, uno ve esos videos que vienen de Estados Unidos en las redes sociales y casi no se puede ni escuchar de las terribles blasfemias que las personas en Estados Unidos mencionan contra Dios, que ni siquiera se las puedo decir, porque insultan con el nombre de Dios incluido. Es de locos, y esto es para ellos una forma de expresarse normalmente. Es decir, Estados Unidos está llegando a unos límites insospechados de inmoralidad. ¿Y luego qué pasa? Entonces hay huestes y huestes de juventudes millennials inmorales. Son la 3ª y 4ª generación, una generación inmoral, cuyos semidioses son los youtubers. Ellos han aprendido de todos estos youtubers corruptos, PewDiePie, MrBeast, en fin, yo no sé ni cuáles son la mayoría, pero creo que algunos de ellos son esos. Y entonces estas juventudes salen a destruirlo todo, a causar un caos. Y aunque algo de esto puede ser orquestado por la masonería eclesiástica, porque nosotros sabemos cómo es todo lo que se nos muestra en las noticias, a la final, en parte, no podrían lograr algo si esas juventudes no estuvieran desmoralizadas, venden su conciencia por cualquier cosa, y entonces van y hacen esto, aunque sea algo fingido, igual lo están haciendo, y entonces se hace parte de la realidad. Y de nuevo vamos a Francia, una nación que también está por repetir su historia, la historia de la Revolución Francesa, y estamos viendo las terribles protestas y luego que se deja para Suramérica, hermanos. Entonces nosotros leemos en Apocalipsis 11, versículo 18 al 19, y se airaron las naciones. Es decir, las naciones, las personas están con rabia, están enfurecidas en contra de esto y aquello. Unos en contra de los gobernantes, otros en contra de los del otro bando político, en fin. Entonces luego eso nos muestra que está por venir la ira de Dios. Y tu ira ha venido. Cuando vemos estas juventudes haciendo destrozos en las calles, inclusive ya a nivel global, entonces la ira de Dios está por venir. Un pueblo desmoralizado y un pueblo que luego de repente forma una teocracia moralmente inmoral, que siguió luego en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Apártate que voy a destruir este pueblo.
Es decir, se desató la ira de Dios, hermanos. Y por tanto, ¿qué dice? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y seguimos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, estremecimiento y grande granizo. ¡Wow, hermanos! Y qué rápido se va cumpliendo esto. Luego, al mismo tiempo que hacía el video pasado, salió también la noticia de que el FMI lanzó su moneda digital, por decir que fue del FMI, pero sabemos que no es del FMI, sabemos que viene del Vaticano, la nueva moneda universal, Unicoin, porque sabemos que universal significa católica, y también eso de universal tiene que ver mucho con la fraternidad universal de la masonería. Recordemos entonces al presidente López Obrador diciendo viva la fraternidad universal, la cual es solo posible con la moneda universal. Hermanos, es de locos. Entonces, ahora tenemos una moneda global. Vemos, hermanos, es una cosa impresionante. Y el espíritu de rana que sale de la boca de la bestia ya ha convencido a todos los gobernantes del mundo para que adopten una moneda universal. Imaginémonos eso. Un gobernante entregando 100% la gobernabilidad de su país porque ya ni siquiera tiene su moneda. Como dijo alguna vez este masón, caballero de Malta, banquero, Rothschild, el cual dijo, dame el control de la moneda y no me importa quién haga las leyes. Y en este caso el anticristo sabe perfectamente esto, hermanos. Entonces, ya vemos que todo está ocurriendo al mismo tiempo y el dólar está colapsando. Algunas monedas de Sudamérica de repente que habían perdido un valor en su moneda, ahora empiezan a recuperar valor. Está por verse qué va a pasar, hermanos, pero sabemos que igual todas las monedas van a colapsar. Y es algo que profetizó el apóstol Juan en el Apocalipsis, y nosotros vemos que era algo imposible de lograr. ¿Cómo era eso que tú no ibas a poder comprar ni vender en ningún lugar del mundo? En ninguna parte, salvo si tenías el número, el nombre o la marca de la bestia. Y luego ahora entendemos, hermanos, que sí lo podían hacer y hay una moneda universal, virtual, que empieza a ser lanzada por el Vaticano. Y luego estas juventudes están enfurecidas. Miremos esto en Estados Unidos. Y eso que no ha entrado ese país en recesión. Imaginémonos cómo será eso cuando en Estados Unidos haya una fuerte recesión y ya no haya empleo, pero tampoco habrán cheques del gobierno ni ayudas del bienestar social y no hay comida en los supermercados porque hay escasez. ¿Qué es lo que viene, hermanos? Y por supuesto ahí es cuando esta moneda que sirve para controlar a estas huestes de millennials desmoralizados van a ser aclamadas por el mundo entero. Es que dirán, no hay otra forma más. Queremos paz y seguridad y por favor que esta moneda global universal sea desplegada en el mundo y que cada persona se atenga, porque si no, que lo expulsen del sistema financiero. Y ya sabemos quiénes serán a los que van a expulsar, hermanos. Tremendo. Miremos cómo empieza Estados Unidos a cambiar de una nación cristiana con dos cuernos, con la iglesia predicando libremente y con el Estado gobernando libremente, a convertirse en una nación atea, desmoralizada, que habla como dragón. Y recordemos, hermanos, como para no hacer la historia muy larga, en los años 1960, Estados Unidos aprueba a través de la FDA la pastilla abortiva asesina anticonceptiva. Y entonces, imaginémonos, es el dragón, hermanos, es el faraón de Egipto que empieza a matar a los inocentes porque viene Moisés, viene a nacer un salvador del pueblo hebreo. Asimismo, entonces este dragón
empieza a matar a todos los niños que supuestamente en 40 años serían parte de los 144,000. Y sin embargo, gracias a Dios, no lo pudo lograr porque aquí estamos. Entonces, Estados Unidos empieza este debacle inmoral. Luego, en el año 1973, se desata el famoso caso judicial de Roe versus Wade, que es en el cual una mujer demandó a una clínica, creo, para que le permitieran matar a su hijo en el vientre materno. Y esto subió a la Corte Suprema y entonces lo convirtieron en ley de Estado, porque así hace el hombre. De repente una Corte Suprema aprueba algo y lo convierten en ley, a pesar de que antes eso era ilegal, pero nada más porque ahora lo aprobó la Corte Suprema, entonces lo vuelven legal. Plop, hermanos, es la corrupción del ser humano. Es un degenere, hermanos. Y como ya sabemos, entonces, la mujer ganó esa batalla legal y le aplicó la eutanasia a su bebé en su propia barriga. Y así entonces el aborto quedó legislado y siguieron entonces las adolescentes aplicándole la eutanasia a sus bebés. Y de esa forma, hermanos, empezó este desenfreno inmoral y corrompido en este pueblo llamado Estados Unidos. Nosotros hoy ya vemos hasta dónde está llegando la cosa. Y luego, hermanos, como sabemos que sigue la secuencia de esto, una vez el pueblo está desmoralizado porque no tiene ley, estaba en Egipto y seguía las leyes del dragón. Asimismo, Estados Unidos empieza a hablar como dragón, empieza a pasar leyes inmorales, el pueblo está desmoralizado. ¿Y qué sigue? Se forma la teocracia del becerro de oro, la bestia, una bestia que se erige, y es así como en el año 1992 el Papa Juan Pablo II forma una alianza con el presidente Ronald Reagan, increíblemente, para supuestamente derrotar el avance del comunismo liderado por la Unión Soviética. Y no olvidemos entonces que el comunismo nos representa el ateísmo. Recordemos que Karl Marx dijo que la religión era una herramienta de la élite para controlar al proletariado, lo cual en parte es cierto y en parte es falso. Es cierto porque sí, es evidente que la religión católica ha sido históricamente una herramienta en manos de la élite. Los grandes cardenales, los pomposos obispos son de estas familias multimillonarias, ¿no? No creas tú que un pobretón de un barrio de las favelas de Río de Janeiro va a ser cardenal. No, son siempre los cardenales de las familias élite de las naciones, y todavía obviamente mucho peor el Papa. Y los de muy abajo, los monjes o los curas, esos son los pobres. Claro que el catolicismo ha sido una herramienta en las manos de la élite, así como hoy en día lo es también la religión evangélica. Y de repente estos pastores usan la religión para lograr cargos en la política y controlar al pueblo. Entonces, en parte, Karl Marx tenía algo de razón, pero él no sabía que hay una religión verdadera. Y por eso, de alguna manera, también el comunismo se ve como un ateísmo, porque en parte el comunismo persiguió a las religiones cuando estaba en su apogeo en la Unión Soviética. Así que qué paradoja que Estados Unidos, que habla como dragón, miremos cómo es engañoso el demonio. Estados Unidos, que empieza a hablar como dragón, pretende perseguir a la Unión Soviética porque es ateísta, cuando Estados Unidos había ya caído en el ateísmo y la inmoralidad. Qué paradoja. Finalmente, entonces, se establece este gobierno de la bestia en Estados Unidos. El Papa Juan Pablo II logra un poder al poder entrar en alianza con el presidente Ronald Reagan, y entonces puede hacer cosas en la política de Estados Unidos que antes no podía hacer. Y se empieza a establecer en Estados Unidos la teocracia del becerro, en donde por un lado se pretende acabar con el comunismo ateo, pero por otro lado sigue ese espíritu del dragón aún, porque por supuesto la bestia también es inmoral,
Y entonces vimos al presidente Barack Obama decretar en junio del 2015 la legalización del matrimonio homosexual. Plop. Y finalmente viene el falso profeta. Porque siempre van los tres de la mano. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y el falso profeta trae a Donald Trump como un instrumento de Dios para devolverle la moralidad a Estados Unidos. Pero vimos también como Donald Trump mostró ese espíritu de dragón cuando también defendió los derechos de la comunidad LGTBQI+, HJP, plop. Entonces, hermanos, miremos el tremendo engaño en el que está el mundo. Es algo de locos, el demonio es muy engañoso, pero nosotros vemos que Jesús nos deja unas lecciones tremendas para poder reconocer a estos falsos espíritus a manera de ranas, en especial ese espíritu del falso profeta, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 26 al 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, miremos esta lección que nos entrega nuestro Señor Jesús para reconocer el falso profeta, advirtiéndonos, miren, vendrán algunos pastores, algunos predicadores, y diciéndoles, aquí está Jesús o está en el desierto, ojo, no le crean. Pero el punto central de lo que Jesús nos está advirtiendo es sobre los tiempos finales y sobre cómo se daría su segunda venida, y que algunos falsos predicadores tergiversarían la forma en que Jesús vendría en su segunda venida. Ese es el meollo del asunto, en que este falso profeta tergiversa y cambia la manera como Jesús viene en su segunda venida. Entonces ahí está la clave, hermanos. Y no olvidemos que es la iglesia evangélica la que dice que Jesús reinará en esta tierra por 1000 años, en un reinado milenial. Jesús, según ellos, reinará desde la Jerusalén física. Miremos este gran engaño, porque Jesús nos está advirtiendo, ojo con esta prédica cuando les digan, aquí está Jesús o está allá. Y esto es clave, porque luego también el pastor evangélico dirá, tú, Ecusatón, estás engañando porque en la palabra de Dios dice que Jesús reinará a las naciones con vara de hierro. Y entonces ellos dan a entender como si Jesús va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años con vara de hierro. Pero miremos que están tergiversando las palabras de Jesús. Porque es cierto, Jesús va a juzgar a las naciones con vara de hierro, ¿ok? Eso es cierto, pero sacan fuera de contexto los versículos. Y este juzgamiento de Jesús con vara de hierro a las naciones es que finalmente Jesús va a acabar su labor de intercesión y van a caer las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Y este mundo va a llegar a su fin. Eso es lo que realmente significa. Es decir, que esta tierra, cuando llega al tercer milenio, llega a su fin. Y este gobierno de Jesús, en ese milenio que sigue, ocurrirá en el cielo. Y esto está claro porque Jesús nos los ratifica en el mismo capítulo. Leamos en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, este cielo y esta tierra en el que vivimos hoy en día van a pasar, ¿ok? Entonces, cuando escuchamos de parte de la iglesia evangélica esta prédica de que Jesús va a reinar aquí en la tierra en un milenio de paz y seguridad, nosotros estamos viendo que están diciendo exactamente aquello que Jesús advirtió, que Jesús estará en las recámaras o en el desierto, aquí en esta tierra. Y eso es una prédica falsa, ¿ok? Es decir, que esta prédica en donde se nos enseña que Jesús estará entre nosotros aquí en la tierra, hace parte de ese engaño del cual Jesús está advirtiendo. Y es una prédica falsa. Y la iglesia evangélica es esa iglesia que constantemente está predicando que Jesús va a venir a pisar esta tierra
y va a entronarse como rey durante 1000 años y gobernará así en un tercer milenio. Y hermanos, el hecho es que Jesús nos está diciendo claramente que esta tierra va a pasar y que Él en su segunda venida no va a tocar esta tierra. Nos lo está diciendo. Es decir, hermanos, que esta prédica en donde Jesús estará aquí en la tierra no aplica por ningún lado y en ningún momento de la historia, ni en el futuro, ni en el presente, y por supuesto menos en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la nueva tierra, en la tierra renovada, no tendremos por qué predicar algo como eso, porque todos sabremos dónde está Jesús. Ya no será algo que esperemos, porque Jesús ahora sí habitará entre nosotros. Pero eso ocurrirá cuando descendamos con Jesús de la Jerusalén celestial. Así que no hay por qué dar esa prédica, está muy claro. Por lo cual Jesús también nos advirtió en Juan capítulo 14 versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y uno se pregunta, si Jesús va a reinar por 1000 años en esta tierra, ¿para qué preparar una morada para cada uno de los santos de Dios en la Jerusalén celestial? Si a la final nunca vamos a ir a la Jerusalén celestial, porque vamos a estar viviendo aquí en la tierra por 1 milenio más con Jesucristo. Eso no tiene ningún sentido según las palabras de Jesucristo. Nosotros vemos que el orden de las cosas no concuerda, y este es el meollo del asunto. La iglesia evangélica es la que ha tomado la segunda venida de Jesús y la ha tergiversado totalmente. Primero diciendo que los santos de Dios serán raptados y luego que Jesús vendrá de nuevo, otra vez, en una especie de tercera venida, en donde vendrá a reinar aquí en la tierra. Entonces los pastores evangélicos literalmente te están predicando eso mismo que Jesús advirtió que no debía nadie predicar, que Jesús estaría aquí, en alguna casa, o que estaría en el desierto, o en alguna parte. No es posible que eso ocurra. En esta tierra Jesús nunca va a estar. Jesús solo estará en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Y no podemos decir que es la misma tierra, porque será una tierra totalmente distinta a esta, una tierra renovada, en la que ahí sí Jesús estará entre nosotros. Por lo cual vemos que es la iglesia evangélica la que cae precisamente en un error del cual advirtió Jesús. Y es por esto que vemos a estos pastores evangélicos poseídos por el espíritu del falso profeta. Porque Jesús lo advirtió claramente, hermanos. Ojo con tergiversar cómo se dará mi segunda venida. Y si alguien tergiversa la forma en que se da mi segunda venida, es porque es un falso profeta. Pero precisamente eso es lo que ha ocurrido. Está ante nuestros propios ojos. Y solo hay una iglesia que claramente tergiversa la segunda venida de Jesús. Y no podemos decir que es la Iglesia Católica, porque la que más lo hace, aunque alguien dirá que esto se debe a la infiltración de sacerdotes jesuitas en la Iglesia evangélica, pero a la final, la que más tergiversa la segunda venida de Jesús es la Iglesia evangélica, y por tanto encaja perfectamente esta iglesia en el rompecabezas del falso profeta. Son ellos los que están engañando a las personas con una falsa venida de Jesús y con un falso reinado milenial de Jesús en esta tierra. Miremos entonces, hermanos, que Jesús no va a poner sus pies en esta tierra en su segunda venida. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Miremos que Jesús nos dice que todas las personas verán a Jesús, aún aquellos que lo mataron y lo traspasaron. Pero, ojo, Jesús va a estar en las nubes. Jesús no va a pisar esta tierra. No estará aquí. Las personas lo verán recorrer los cielos de oriente a occidente claramente, con sus propios ojos,
pero Jesús no va a tocar esta tierra. Leamos en el mismo capítulo en el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que Jesús no nos habla de un relámpago que sale del cielo y cae en la tierra. Como Él nos dijo que Él vio a Satanás caer como un rayo. No es así como viene la segunda venida. Jesús no viene cayendo del cielo a la tierra. No. En este caso, Jesús viene del oriente hacia el occidente, atravesando los cielos, como un relámpago atraviesa los cielos de extremo a extremo, pero que no baja a la tierra. No sé si los han visto. Con imágenes relacionadas con el tiempo en Estados Unidos, con este video que ya se ha vuelto viral, donde se ve un rayo en forma horizontal en medio de una tormenta eléctrica en Tampa. Estamos más acostumbrados nosotros a ver rayos que se producen de forma vertical, de nube a la tierra, pero conversando ahora con Iván Torres me decía que no es un fenómeno tan poco común. Después ahí lo mismo. Sí, no, mientras no esté acá. Oye, mire, uno ve estos videos y dice, pero mira qué cosa más rara. No, esto siempre ocurre. Lo voy a retar cuando sí, ahí después él les va a poder dar no me venga con que esto es normal, señor. No se habla nada mientras la persona no está. Ahora los rayos están saliendo con chanfles, se acabó. Así está el no, pero ¿sabes qué? En una de esas puede ser, bueno, o sea, yo con cero conocimiento, pero porque Tampa es súper plano. No hay bien, nada, no hay ni un cerrito. Cortémosla. Pero sí. No lo habíamos visto grabado. Mira, falta que se ponga a llover al revés y voy a decir, no, se me ha pasado. Lo que sí es llamativa. Antes no se grababa. Sí, él decía que es un fenómeno común, pero lo que sí llama la atención es la extensión que recorre este rayo. Se llaman rayos de nube a nube. Él decía que son bastante frecuentes, sobre todo en el trópico, que es donde hay más tormentas, pero lo que es menos frecuente son, y que pasa, rayos de la tierra a la nube. Y así será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y eso concuerda con lo que nos dice el apóstol Pablo. Por supuesto que esos santos que tendrán un cuerpo incorruptible serán llevados al cielo, a una nueva sociedad donde ya no hay sufrimiento alguno, donde todos los seres tienen un cuerpo incorruptible, mientras que los otros seres que no se arrepintieron quedarán con su cuerpo corrompido y se morirán para siempre. No volverán a vivir, sino hasta que pasen 1000 años en donde serán arrojados a un lago de fuego y azufre. Es como ocurre. Entonces vemos que este gobernar de Jesús con vara de hierro a las naciones es eso. Es ese juicio final a la tierra, en donde unos finalmente recibirán una gran recompensa. Su cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso, incorruptible, que no se enferma y que vive eternamente, que ya no muere, mientras que el resto de naciones corruptas, que son inmorales y que no quisieron guardar la ley de Dios, quedarán con su cuerpo corrompido, enfermo, lleno de cánceres, grafeno, tumores, formaldehído, etc., para no decir algo que elimine este video por parte de YouTube. Luego leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. El apóstol Pablo nos dice aquí claramente que primero, antes de que el pueblo de Dios sea arrebatado hacia los cielos, primero deben resucitar aquellas personas que murieron en santidad, ¿ok? Entonces, luego de eso, entonces ahí sí vendrá un arrebatamiento. Pero ese arrebatamiento, tal y como él dice, será hasta la segunda venida del Señor. Es decir, justo cuando Jesús venga en los cielos, en las nubes, primero resucitan aquellos que murieron en santidad, y luego los que sean santos y estén vivos serán arrebatados junto con esos que resucitaron y se irán con el Señor para los cielos. Y luego dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el orden claro. La iglesia evangélica se vuela a este orden y simplemente continuamente predica
que los que estén vivos van a ser arrebatados al cielo primero. Y no es lo que dice la palabra de Dios. Primero deben resucitar los que murieron en santidad. Y luego, junto con ellos, serán arrebatados los que estén vivos y sean santos, como luego leemos en el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor donde, en el aire, allá arriba en las nubes, se reunirán con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Finalmente, hermanos, Jesús no toca esta tierra en su segunda venida, tal como lo dice el apóstol Pablo, hasta la venida del Señor, cuando sean arrebatados, tanto vivos santos como los que murieron en santidad. Jesús no vendrá aquí a la tierra, porque Jesús esta tierra no la va a tocar, porque es una tierra que es inmunda, ha sido contaminada totalmente por el pecado. Por eso vemos que esta iglesia evangélica tergiversa totalmente la segunda venida de Jesús. Algunos pastores inclusive van más lejos al decir que este arrebatamiento que dice el apóstol Pablo no ocurre en la venida del Señor, sino que primero Jesús viene a arrebatar a su iglesia y que luego nuevamente viene, ahora sí, a reinar en la tierra, en ese tercer reino milenial. Entonces, sí es la iglesia evangélica la que tergiversa y pervierte la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero además el Señor Jesús nos da otro segundo punto para reconocer al falso profeta. Leamos en Mateo versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 2 veces lo repite nuestro Señor Jesús. Una advertencia clara. Ojo con los falsos profetas. Y Él procede a darnos la manera que nosotros podemos tener para desenmascarar a estos falsos profetas. Y nos dice que por sus frutos los conoceremos. Ahora, ¿cuáles son esos frutos a los que se refiere Jesús? ¿Será que son milagros, donaciones a niños enfermos de cáncer, sanaciones o exorcismos? ¿O tal vez son buenas obras en estas nuevas alianzas con el gobierno? No, esos no son los frutos a los que se refiere Jesús. De hecho, Jesús de inmediato lo aclara en el mismo capítulo, en el versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que ya vemos, ni las obras de beneficencia, ni los milagros, ni las sanaciones hacen parte de esos frutos de los que habla el Señor Jesús, porque si así fuera, Jesús no tendría por qué decirle a esos falsos profetas: apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces es claro qué es lo que pasa con estos falsos profetas. El problema es que no quieren arrepentirse y siguen haciendo maldad. Por eso Jesús nos revela cuáles son los verdaderos frutos que Él busca en Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? De eso se trata todo. Pero las personas en estos últimos tiempos no quieren arrepentirse, ni siquiera los cristianos, y dicen que pueden violar la ley porque están bajo la gracia. Es muy grave lo que pasa en el cristianismo, y por eso estos pastores son falsos profetas, porque enseñan un cristianismo falso en donde no hay necesidad de arrepentirse, y enseñan en sus prédicas que Jesús igual te va a raptar aun y cuando no te hayas arrepentido, nada más porque vas a la iglesia a bailar y a brincar. Es de locos. Y esto precisamente es lo que ha desatado en la sociedad una tremenda inmoralidad. Precisamente este ha sido el problema. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica son 100% culpables de la inmoralidad que se vive hoy en día, porque se supone que ellas habían tenido que haber enseñado a las personas la ley.
pero nunca enseñaron la ley y por eso el pueblo está desmoralizado. Y lo que no pueden hacer en los púlpitos porque enseñan mentiras, ahora pretenden hacerlo a través del Estado, imponiendo una falsa religión a través de la fuerza de los gobiernos, estableciendo una terrible teocracia. Es lo que viene. Pero no solo eso, sino que la Iglesia evangélica también ha perpetuado los dogmas católicos, como por ejemplo que una persona sigue viva aún después de muerta, que su alma se va al cielo, su espíritu. Y entonces, según estos pastores evangélicos, cuando Jesús resucite a los muertos, tendrá que decirle allá a las personas en el cielo: mira, necesito que te bajes y que te metas de nuevo en ese cuerpo en el cual estabas antes en la tierra, porque te voy a resucitar a pesar de que estás vivo aquí conmigo en el cielo. Plop. Eso no tiene ningún sentido en lo absoluto, y aún muchas personas siguen aferradas al concepto de que el ser humano tiene un espíritu que puede vivir por sí solo aun y si el cuerpo muere. Eso es una horrenda perversión de los evangelios. La Biblia claramente nos dice en Eclesiastes capítulo 9 versículos 5 al 7, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y está claro, si una persona muere, su espíritu o alma no sigue viviendo. La persona muere en su totalidad, y el aliento de vida que tenía vuelve a Dios, a quien le pertenecía. Y el segundo dogma que la Iglesia evangélica sigue perpetuando, como hemos hablado, es el domingo, el cual ha sido establecido como un falso día de reposo, declarando que Jesús al resucitar cambió el día de reposo. Sin embargo, en Apocalipsis 1, versículo 10, el apóstol Juan nos revela que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y el día del Señor es el sábado. Así que, hermanos, no hay duda de que el día de reposo en sábado sigue vigente y que Jesús nunca lo cambió. El tercer dogma que la Iglesia evangélica acepta como verdad bíblica, aunque no aparece en la Biblia, es la Trinidad. Esa extraña idea de que Dios es uno y es tres, a pesar de que la Trinidad no está en la Biblia y fue introducida en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Y finalmente el cuarto concepto es que la Iglesia evangélica declara que Jesús va a gobernar 1000 años en esta tierra cuando empiece el tercer milenio, lo cual ya hemos probado que es precisamente la mentira de la cual advirtió Jesús que estaría diciendo el falso profeta. Y el quinto punto es que la Iglesia evangélica viola la ley de Dios descaradamente al decir que ellos están bajo la gracia y que por eso pueden violar los mandamientos de Dios, imitando perfectamente a la Iglesia católica, la cual descaradamente eliminó el segundo mandamiento y cambió el cuarto mandamiento para poder violar los mandamientos de Dios libremente. Y el sexto punto es que la Iglesia evangélica acepta la fantasía espacial que salió de la boca del dragón, declarando que Dios nunca creó la tierra en 7 días literales, sino que según ellos eso fue simbólico, que realmente no fueron 7 días, sino que fueron billones de años, y de esa forma justifican la gran mentira de la evolución, y que por tanto es cierto que el ser humano lleva miles de millones de años evolucionando, lo cual es una gran mentira. Asimismo, la Iglesia evangélica perpetúa y reconoce el modelo heliocéntrico, fantasioso de la NASA, cuando en la Biblia está muy claro un modelo geocéntrico en donde el Sol es el que está en movimiento y la Tierra es inamovible. ¿Ok? Así lo dice la Escritura. Y finalmente, hermanos, la Iglesia evangélica niega que la intercesión de Jesús se va a acabar en algún momento. Para ellos, Jesús sigue intercediendo hasta que venga en su segunda venida en las nubes. Y esto se debe a que ellos piensan que van a ser raptados en sus pecados y que por tanto entonces Jesús va a seguir intercediendo por siempre. Y este es un punto crucial de la Iglesia evangélica, porque engaña a las personas en lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, porque el cristiano es llevado a creer que inclusive no existe
un templo celestial, ni un lugar santísimo en el cielo, a pesar de que Apocalipsis 11, versículo 19 lo dice claramente, que el arca del pacto se ve desde el cielo, y por tanto sabemos que el arca del pacto está en el lugar santísimo, así que es real. Hay un templo celestial en el cielo, pero la iglesia evangélica no enseña eso. Para ellos el único templo es la iglesia donde el pastor la transforma en una discoteca de cuando en cuando. Y por esto vemos que estas personas no tienen conciencia de la situación en la que se encuentran. Y cuando pecan, realmente no se dan cuenta que están ofendiendo a Dios gravemente y no tienen ese fervor en su corazón por tratar de ser santos, por tratar de arrepentirse, por tratar de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que debería hacer cualquier persona que se llame cristiana. Como dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 7, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es claro, este mundo va a pasar, no va a continuar eternamente, sino que va a ser destruido, los cielos y la tierra, y serán pasados por fuego para renovar tanto cielos como tierra. Porque a la final estamos viendo que los cielos de este mundo están siendo rociados con químicos y con venenos, y por eso Dios tiene que restaurarlo todo. Y por esto Jesús no puede establecer un tercer reino milenial aquí en la tierra. Pero este es el problema del falso profeta. Y por esto es que empieza a pasar leyes religiosas en todos los países, porque ellos pretenden preparar a las naciones para ese reinado milenial de Jesús. Pero el que se manifestará va a ser el Maitreya. Por eso nosotros estamos viendo en Colombia que se ha pasado una ley religiosa, entre comillas, que se llama Cero Cachos. Es decir, es una ley que busca de alguna manera empezar a penalizar el adulterio. Una ley donde las personas empiezan a ser castigadas por su infidelidad. Y esta es la teocracia que se va formando poco a poco. Hermanos, a nosotros no nos queda más que entender el por qué Dios nos ha llamado a este conocimiento, y es para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Leamos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miremos, hermanos, si el Padre y el Hijo nos han revelado estas verdades, no ha sido para despojarnos de la salvación, sino para salvarnos, hermanos. No sería para nada lógico que aquellos que viven en una mentira sean los que se salven y nosotros que conocemos la verdad seamos los que nos perdamos. Sin embargo, también esto viene con un reto para nosotros, como lo hemos hablado. Dios nos ha dado esta grandísima promesa de salvación, pero nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque tenemos un conocimiento, esto que hemos aprendido, que son promesas bellas y hermosas que Dios nos da, promesas de vida eterna, promesas de que vamos a tener una naturaleza divina, pero con esa condición que hay que huir de la corrupción y de la concupiscencia de este mundo. Y si así hacemos, vamos a recibir ese regalo, el regalo de la vida eterna, hermanos, para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre con nuestro Señor Jesús, ya no con cuerpos pecadores, sino con cuerpos gloriosos, hermanos. Por lo tanto, leamos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Todo lo que es de este mundo es impuro y está contaminado por la concupiscencia de este mundo. Por eso, hermanos, no nos queda otro camino que entrar en el lugar santísimo, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Solo en el lugar santísimo podremos dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Y de resto,
no podremos llevarnos nada de lo que tengamos en este mundo para la santa ciudad. Entraremos con nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra forma de actuar, nuestro comportamiento corregido, un comportamiento que ya es hacia la santidad y no hacia la impiedad. Y con esa forma de ser es que viviremos eternamente, una forma de ser en santidad que tenemos que aprender aquí y ahora en este mundo. Y por eso tenemos una regla para vivir esta vida en Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es así, hermanos, y las iglesias, tanto católica como evangélica, casi todas, hermanos, son amigas del mundo. Tienen emporios económicos, hospitales, sus pastores son congresistas o gobernadores, poseen terrenos, edificios, universidades, colegios, plop. Hermanos, son amigos del mundo. Es así. Nosotros, sin embargo, tenemos que despojarnos de este mundo, porque sabemos que tenemos un mundo mejor, un mundo que está en el cielo, en donde reinaremos con Jesús por 1000 años. Ahí, en santidad, en donde todo es puro y todo es santo. No en este mundo, en donde todo está contaminado. Mares, ríos, bosques. No tiene sentido que Jesús venga a reinar por 1000 años en este mundo. Ya este mundo ha sido destruido más allá de la reparación. Este mundo no puede ser reparado sin que antes sea purificado. Es decir, tiene que ser totalmente derretido por el fuego para destruir todo lo inmundo que hay en este mundo y luego ser restaurado. Es en ese momento cuando los santos de Dios bajan del cielo en la santa ciudad junto con Jesús y son partícipes de una tierra restaurada, una tierra que ya es pura y santa, en donde los santos de Dios vivirán también en pureza y santidad para toda la eternidad. ¡Qué bella promesa que Dios nos hace, hermanos! Hasta pronto.